Buenas tardes, licenciada. Es de mi exposición segunda del segundo quimestre sobre el tema el resumen. El resumen de lengua y literatura. Resumen. Es un texto que se constituye a partir de otro. Su objetivo es extraer las ideas esenciales del texto referente y transmitirlas de modo sintético. Es imprescindible mantener en su elaboración fidelidad a las ideas del autor. Las habilidades de pensamiento implicadas en la comprensión del texto son muy fundamentales al momento de seleccionar las ideas y contenidos para escribir un resumen, pues se elimina todo lo que no es importante y se produce un nuevo texto. La extensión del resumen puede variar, pero es recomendable que no exceda el 25% del texto original, porque lo que se debe adoptar un tono objetivo sin cambiar el punto de vista del autor original. ¿Sabías que otras formas de resumir son los organizadores gráficos de pensamientos que ayudan mucho en el proceso de sintetizar información? Por ejemplo, los esquemas y los cuadros sinópticos. Y tenemos un ejemplo. Estructura. Un buen resumen debe mantener una estructura ordenada y coherente que facilite el estudio o acercamiento a un texto. Introducción. Se plantea el tema y sus alcances. Cuerpo. Se desarrolla los diferentes aspectos sobre lo que se informará. Conclusión. Se constituye de manera general sobre el tema tratado. Características del resumen. Brevedad. Debe contener la información precisa expresada en datos sin enumeraciones prolijas, datos accesorios, anecdóticos o poco importantes. Unidad o sentido pleno. Se trata de un texto distinto al original. Lo importante es que sea un texto y para ello debe poseer coherencia, cohesión y adecuación. Orden de los contenidos. No es necesario respetar el orden del texto original. No se debe rescatar palabras del texto y fortalecerla al relacionarse para redactar el resumen. Características del resumen. Relevancia de las ideas. Un buen resumen contiene las ideas principales, los contenidos más significativos del texto. Objetividad. No se debe utilizar frases subjetivas o emitir juicios de valor que distorsionen la intención comunicativa del texto. Usar la tercera persona o la forma impersonal para redactar un resumen. ¿Qué es el resumen? El resumen es un escrito de sintetizar las ideas principales de un texto. La extensión de un resumen puede variar, pero no suele pasar el 25% de la extensión original. El resumen se ha de edificar los vehículos lógicos de las ideas explicadas en el texto de partida, aunque estos pueden cambiar el orden en que aparecen y la redacción que debe adoptar un tono objetivo, independiente del punto de vista del autor del texto base. Un resumen de una exposición abreviada, concisa y fiel sobre los puntos más importantes de un texto, con tal puede realizarse de manera oral o escrita y debe ser objetivo, claro y coherente. Un resumen no se trata de copiar y pegar, resumir. Trata con un texto consciente y rescatar las ideas principales y secundarias de una forma clara, parafraseando lo que estamos leyendo sin cambiar el contexto. Los resúmenes pueden elaborarse con diferentes objetivos. Presenta una elaboración literal, en tal caso el resumen su trama, en la contraportada, en el artículo de publicaciones en los medios de comunicación. Introducir al lector un artículo científico, en este caso se llama resumen documental o abstract, detallado los objetivos de la investigación y el problema que se aborda. Demostremos un grado de suficiente de cohesión lectoral en la escuela.
Sintetiza la información para el estudio o consulta posterior. Dicen, muchas gracias. Ese fue mis exposiciones del primer trimestre y segundo trimestre. Gracias.